Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla pero trascendente ceremonia en lo humano, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me encomendara mi maestro, el venerable Satarjat José Macheli, de ir por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Tienen la palabra por si quieren compartir. Mm. Adelante, Lupita. Muchas gracias, muy honorable. Buenos días a todos mis hermanos. Maestro, si me permite primero compartir un poquito. Hace muchos años leí un libro que se llama Sembrando y cosechando, que habla de las vidas continuas y del karma. Y hubo ¿cómo se dice? Dos experiencias que venían en ese, según el autor, no sé cómo lo escribió ni cómo sacó esa documentación. Uno de esas de una persona se llama el niño de cristal, que es una persona que había sido verdugo en una encarnación anterior y ahora él se quebraba muy fácilmente. Y otra o de otra, llamaríamos de otra alma, ¿verdad? Otra alma que vino a cumplir su karma siendo uno de los niños del doctor alemán que no recuerdo. Hay un doctor alemán que ya ve que hizo experimentos con los niños. Eso sería como lo que yo leí para ver si logro hacerle bien la pregunta. En ese libro, maestro, decía que cuando uno desencarnaba y no se iba uno en paz o con mucha agonía, había como una especie de estertores, como esa, ¿Qué? mande, estertores. ¿Qué es eso? Es una, ya lo chequé, y dicen que es una respiración anhelosa propia de la agonía y Ah, que ok. también es una inconsciencia prolongada. Entonces la pregunta sería esta, maestro, usted dijo que en el plano cuando desencarnamos asimilamos lo de la encarnación que acabamos de vivir. Entonces, si uno se va con ese No estado de... exactamente de asimilar. Hay gente que sí, hay gente que no. Ah, ok, ok. Siga adelante, sí. Ah, entonces la pregunta sería esa. Entonces, en ese proceso de asimilación, que como usted dice, algunos no y otros sí, entonces posiblemente aquellos que se movieron en el inframundo y todo eso, tendrían como esas estertores o es como que ese miedo. ¿Cómo sería pues ese, después de fallecer? A ver, es que no logro Bien. hacerle bien la pregunta. Nosotros ya nos estamos como en el pasado y esa es una gran confusión. Ajá, Determinar que tenemos más del pasado que de un presente, lo cual es falso. tenemos más del El, pasado. el, el presente es un resumen de mucho del pasado, pero también de las oportunidades o circunstancias del presente. Ajá, Si usted me dice que fue tal persona y pues quién sabe, porque yo, sí, yo no soy esa misma persona. ajá, Puede exacto, ser que tenga experiencias, sí, de aquella persona, pero no yo. Esa es la gran confusión. Yo ya no soy esa persona. ajá, Es el pasado que queda registrado, pues no sé de qué maneras, pero queda. ujú, Y hay veces que las regresiones o cosas de estas que se hacen están basadas en anhelos o en cosas de víctimas o de victimarios, temas del ego. Entonces hay que tener simplemente cuidado
Puede ser una probabilidad, sí, pero determinar eso, no. Ujú, no. Ujú, Estaríamos confundiendo. Yo les he tratado de explicar esto de varias maneras y en muchas ocasiones, que usted, cuando era pequeñita, tuvo una máscara de jugueteo, de descubrir, de gustarse, sentir, ujú. y movía sus manitas y sus piecitos con todo y pañal. No, pues sí, 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 y sí. y ¿verdad? Y cosas de esas. Pero de repente le dio hambre y echó un berrido que, bueno, a las varias calles y escuchó, porque tenía demandante hambre. Entonces Claro. era otra Lupita, era otra máscara de Lupita, dependiendo de la necesidad interna y externa. Ujú, Y luego se durmió y se vio como una angelita, ¿sí? Así bien dormidita, acurrucadita, en paz. en paz. ¿Cuál de todas y de todas las que han venido sucediendo, de la Lupita de la adolescencia o de cuando fue madre directamente, ahora cuando es abuela, cuál de todas es Lupita? Tener referencias de lo que fue está bien, pero Ujú, pensar que esa soy yo, no, a lo que tú decías. es una máscara, es un momento, es una circunstancia y de esas hay, tenemos miles y miles y le metes encarnaciones y miles y miles. Lo que pasa es que hay gente que busca el control con conceptos y así la vida no acepta ese control. La vida es como es en el momento que es y se expresa. Las palabras del venerable Satarhat orientaban en ese sentido cuando él decía, si Dios es presente, Ujú. te pierdes el presente, te pierdes a Dios. Oh, Dios es Hay que presente. tener cuidado porque esas historias, si son fenoménicas, Sí. parece que tienen una certeza como una novela. Cuando uno lee una novela, se traga uno que los personajes son así, ¿verdad? Ujú, La caracterización del personaje es muy particular, pero eso es transitorio, eso es perecedero. ¿Qué queda? Pues no sé, depende de la persona. ujú, Justificar un miedo o una actitud fuera de lugar con un personaje del pasado y hasta con nombres y apellidos es muy riesgoso. ujú, Lo más importante de este tema de las reencarnaciones, hasta donde yo lo comprendo, es el tema de la continuidad del alma, ujú. pero no la persona. Sí, lo que tú La dices. persona deja de ser eso. Ujú. ¿Usted cuántas lupitas ha dejado atrás? Una No más sabes. cantidad de las que usted se recuerda. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de aseveraciones. Ok, ¿Sí? sí. Una vez entonces, ¿cómo se llamaba? Del Arram, bueno, el anciano del Arram, llegó un tipo que le dijo que era la reencarnación de Tutankamón. Bueno, Ah, pues yo, entonces, y venía y con muchas ínfulas, Silvano Varela, venía con muchas ínfulas esta persona, de Tijuana, ok. de que había sido la reencarnación de era la reencarnación de Tutankamón. Dijo, bueno, mire, creo que Tutankamón ya tiene como 4000 años de muerto. Y además tenía un nivel de sabiduría que supuestamente era alto. Y en 4000 años no ha aprendido usted algo, porque no se le ve así tan destacado. ¿Perdió toda la sabiduría de Tutankamón o la ganó? Y si la ganó, tiene que haberla acrecentado, porque la Ujú, sabiduría trae sabiduría. claro. Entonces, hay que tener cierta reserva, no quiere decir de negar. Yo no puedo negarlo y no puedo afirmarlo, ¿sí? Pero perderme en tanto personaje del pasado como sucede con algunas gentes que van a terapias. Se empiezan a pelear con todos los personajes de su libro. Pero todos esos ya no están, el que está eres tú, hoy.
con un resumen y potencial por descubrir. Es lo más importante. Es como las culpas del pasado, no sirven de nada. No, Es un lastre, como aquella película de La Misión, donde el padre le tiene que cortar todas las cargas que intentaba subir de todas las gentes que había matado. Robert De Niro, el actor. Fue una escena muy dramática, pero muy hermosa, ¿sí? Muy clara. Ya basta, le dice, cargando culpas y cosas. Ya, no, si has comprendido que has hecho mal, ahora haz bien. Eso es lo importante, lo que le dice, ¿no? Es muy importante este tipo de momentos de decisión, porque si vivimos de lo que yo quisiera o de lo que yo fui según mi versión o la versión de otros, la verdad que no estoy apreciando ni valorando la presencia en presente de mí mismo. Y recuerde que el movimiento, hasta donde lo han estudiado los científicos del progreso de la vida, son probabilidades, no son certezas como quisiéramos o como nos imaginamos o como necesitamos. Entonces, probabilidad. sobre este tema de las echarle la culpa a una reencarnación, puedo entender que hay ciertas inclinaciones en mí y pues deben tener un pasado de necesidad, un pasado de encuentro, pero hay que tener cuidado con sentenciarlas, que esa es lo real. Lo real no es del pasado, es el presente. Es lo que yo puedo comentar. Sí, adelante, Sonia Barroso. Muchas gracias, muy honorable, por todo, por compartir su sabiduría. Gracias. Buenos días, maestro. Buenos días a todos los presentes. Maestro, yo siempre que pregunto, yo quiero que usted sepa que me saque sea mi diccionario andando. Pero mire, hoy, por ejemplo, aquí en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias, porque según las personas que vinieron, se juntaron con los indígenas, los nativos de aquí, pero hubo una matazón. Entonces, más que celebrar una acción de gracias, fue hacer haber un abuso y de todas maneras se come pavo, o sea, se sigue matando. Pero hay otra cosa que me intriga, maestro. En una ocasión, y no sé si sea verdad, eso lo quiero preguntar si es verdad, escuché que el himno nacional de aquí lo hizo una persona que venía de Inglaterra, me parece, o sea, ni siquiera era de aquí, y que había sido bárbaro, había traficado con muchos negros, había traído negros para acá, pero un día se iluminó, se arrepintió y hizo una canción y ahora ese es el himno. No sé si es correcta pero si es así, maestro, de verdad, ah, merece que ese tipo de cosas se sigan celebrando como ser lo mejor que ha pasado en el país y las mejores cosas que pueden hacer solamente porque la gente se arrepiente. Vuelvo a decir, se arrepiente y queda la culpa o aprende y ahora hace lo que le faltó hacer que no hizo. Los arrepentimientos son relativos. Lo que hay que hacer es actos, hechos, que demuestren nuestra intención y lo que aprendimos. ¿Sí? Posiblemente hay gente que se inspire en ese himno y le salgan cosas buenas. Puede ser. ¿Sí? Muy idealizado. Es un himno lleno de ideales. Pero hay gente que lo puede acabar de cantar y hacer barbaridades en contra de los propios ciudadanos de su país, robarles, lastimarlos, ignorarlos, aprovecharse, etcétera. El problema está en el himno o en el estado de conciencia de quien lo canta o lo recibe.
Es una buena pregunta, ¿no? Depende cómo apliquemos las cosas. Hay cosas que aparentemente no son tan buenas, pero se les puede dar un buen uso. Y cosas que aparentemente son muy buenas, pero se les da mal uso y se echan a perder. Por eso el planteamiento y eje de todo nuestro trabajo es elevar el estado de conciencia, si no la conciencia de los pueblos no va a cambiar y vamos a seguir con los mismos problemas, con los mismos asuntos que no resolvemos y nos los enredamos y dejamos lastimado nuestra alma o el alma de otros o sus cuerpos o de otra manera, abusos y más abusos. No hay esa empatía de que lo que voy a hacer es con lo que quisiera que me hicieran a mí. Ama a tu prójimo como a ti mismo, que se digan cristianos. Hay veces que no lo practican. Es el Señor ahorita mandando a destruir hogares y todo. ¿Cómo puede decir que amamos los unos a los otros? Y se dice que es cristiano. Más allá de lo que diga, son sus actos. Como dice hoy el mensaje que nos salió hermoso, claro, tan transparente. El hombre bueno o su buen corazón saca bien y el mal hombre de su corazón saca mal. Por sus actos es como se puede evaluar y no tanto por sus ideales o pensamientos o anhelos o deseos. Igual nosotros tenemos que hacer con actos la transformación de nuestros convencimientos, con disciplinas, tanto para uno mismo, baño, gimnasia, yoga, buena alimentación, buen sueño, buen transitar en estados que no consuman o desperdicien las energías, etcétera, pero también hacia los demás. Si no, no comprendo que estoy en una sola obra y me faltaría un sentido espiritual en mi vida. El egoísmo no va con el sentido espiritual porque el espíritu reside en todos, aún en los buenos y en los malos. Hay espíritus del mal y espíritus del bien. Adelante, Enar. Gracias, maestro. No le escuchamos, Enar, porque tiene apagado su micrófono. Ya, ahora Ahora sí. sí. Buenos días, maestro. Buenos días a todo el grupo presente. Al hilo de cómo usted ha citado el corazón dos veces, el otro día, leyendo yo un libro sobre meditación, le pude ver esta afirmación. Al estimular el corazón, la mente automáticamente se abre y la energía fluye a su través. Entonces yo quisiera preguntarlo, ¿cómo podemos tomar ese sentimiento individual que tenemos para infundir en el corazón el sentimiento de unidad, el amaos los unos a los otros que acaba usted de citar? ¿Cómo estimular el corazón para llegar a eso? No sé qué entienda esta persona y usted por estimulación, porque una persona puede entender estimulación acelerada. El sentido del corazón es la vida, no yo. El yo es mis entrañas, no es el corazón, hay que no confundirlo. Cuando se habla del corazón y desde el corazón hablo para la vida y la vida es para todos. No puedo estar bien si no estás bien tú, hay empatía, hay sintonía. El hermano mayor nos enseñaba que el amor es ley de sintonía y es muy profundo este concepto, muy profundo y se aplica a tantas cosas en la vida, pero no sabemos aplicarlo o reconocerlo o transferirlo. Pero cuando se habla de corazones de amor a la vida,
no a la persona. La vida en todas sus manifestaciones. Ese es hablar desde el corazón. No te poseo, es otra cosa. Te amo, te admiro. Es importante el valor que agregas a mi vida al yo sintonizarme con tu propia búsqueda, con tu propio proceso de encontrar en la vida. Todo es referido a la vida y no a mí, que sería el ego, y eso no es amar. Eso no es sentir desde el corazón. Porque el corazón en todo caso se le reconoce. Yo les he dicho que el amor no se crea ni se inventa, se descubre. Y se sigue descubriendo con las manos, con el olfato, con los ojos, con el cuerpo, con todo. Es una sintonía, es un movimiento afín. Les he explicado que cuando dos personas se aman, empiezan a caminar y al ratito están caminando juntos. El corazón está latiendo al mismo tiempo, ¿sí? La respiración igual. Cuando dos personas realmente descubren el amor, no hacen el amor, descubren el amor, la sintonía. No el uso ni el deseo, que ese es muy personal, sino el encuentro, la sintonía, la resonancia, uno en otro y el otro en uno. Es la vida que se expresa en ti y en mí, pero la siento más en especial en este momento entre los dos. Tengamos cuidado en mezclar sentimientos con actitudes del corazón, que se mezcla mucho. El corazón es algo más espiritual, es algo más universal. No está limitado, porque el universo tiene su corazón, el planeta tiene su corazón, de fuego, por cierto. Entonces, dentro del propio lenguaje podemos ir afinando y refinando qué es y qué no es a lo que queremos referirnos, independientemente de ver el resultado y sus frutos, que ahí es donde se puede evaluar. Yo no sé qué tipo de fruta hasta que no la da y no la pruebo. Es lo que yo puedo mencionar. Les agradezco mucho este lapso de tiempo para cuestionarnos, buscar, intentar programarnos, agendar un poco más amplio nuestro descubrimiento de este maravilloso fenómeno llamado vida, tanto en las estrellas, en los cielos, galaxias, en nuestra Tierra, en nuestra atmósfera, en nuestra biosfera y en nuestro microcosmos. Todo este descubrimiento y afinidad, pues es diaria, es un propósito que no se agota. Al contrario, se hace más cuando se reconoce lo importante que es. Que pasen bonito día, Pax. Buen día, maestra. Gracias, maestro. Buen día. Muchas gracias, maestro. Buen día. Gracias.